en esta lucha hemos tenido claros y hemos tenido oscuros. Quizás lo más oscuro, sobre todo en lo personal, para mi vida política, pero lo más maravilloso desde el punto de vista personal fue el 1,8 de las últimas elecciones presidenciales. ¿Por qué digo lo más oscuro de mi vida política? Bueno, porque finalmente la inmensa mayoría del pueblo rechazó la posibilidad de que, o aceptó, o no aceptó la posibilidad de que siguiéramos luchando contra la corrupción por las instituciones republicanas. Pero también el momento más maravilloso de mi vida espiritual y de mi vida personal, porque ahí tuve claro, primero, que había que insistir en lo mismo y no correrse, que aun cuando no quedara ni un solo voto, había que perseverar por la ética, por la república y por el desarrollo económico. Que finalmente la razón histórica iba a permitir que la gente entendiera por qué tan cruzada. Y que finalmente el pueblo a veces se entiende por razones y a veces se entiende por dolor, que la corrupción mata, que la corrupción no deja de vivir y que la corrupción no mata a cualquiera, sino mata a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y porque yo creo con Martin Luther King que todo sacrificio es justo es redentor para la sociedad. Y ustedes, muchísimos que han perdido, que han ganado, que han sufrido y que a veces han sentido que lo han hecho injustamente, sepan siempre que todo sacrificio injusto es redentor. Es increíble decir esto. Pero que los pueblos que se sacrifican mucho, a veces equivocándose, y que sufren mucho, tienen en el dolor la oportunidad de la salida. Tienen en el dolor del fracaso la oportunidad de la salida. Eso se llama la belleza de la cruz, que hace unos días empezó a entrar a Roma de la mano del Papa argentino. Y a mí me gustaría contar esa historia, total acá no hay medios, porque el uso que se está haciendo de la figura es terrible, pero como todo el mundo sabe, de mi clarísima relación de carácter espiritual, no político, con el entonces arzobispo de Buenos Aires. Total me escucha, pueden escuchar porque mi voz es más importante que... Estás acostumbrado, todo el mundo se da cuenta que se sale bien, debe ser el pucho. Miren, yo voy a decir algunas cosas muy encriptadamente, pero este señor, que ahora es Papa y que para muchos es nuestro pastor, ha sufrido mucho. Ha sufrido por errores propios, ha sufrido por discriminación, ha sufrido por persecución de la política y no de la política. De Roma, pero también en la Argentina. Entonces ustedes se preguntarán, él sufría por eso, ciertamente que uno sufre por la injusticia, pero lo que estaba claro en él era que tenía que ser acrisolado, macerado, como hecho a fuego para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar ahora. Y cuando siempre decía recen por mí, y yo les pido a todos los que quieren rezar que recen por él, porque terminó lo mejor y empieza lo peor, que es enfrentarse a la corrupción de Roma. Nunca olviden que el Banco Vaticano está lavando el dinero de la mafia italiana, de la mafia siciliana, de un montón de otros negocios, de la droga, etc. O sea, que es decir, no está enfrentando una misión para la cual no fue formado. Porque si alguien no es formado en la adversidad,
no puede enfrentar esa misión, porque ante la primera emboscada pierde el carácter. Francisco I, que a mí me gusta que diga Gregorio, porque entonces en su nombre hay una decisión política, que es hacer una república, una iglesia de los pobres, con opción por los pobres, pero cuando San Francisco habla de opción por los pobres, habla de todos, de los pobres de espíritu. Él no discriminaba entre ricos y pobres, él hablaba de la hermandad universal y además de la ecología mundial, pero él es un rico que se despoja para ser inmensamente rico, pero que también en su momento enfrentó el lujo y la ostentación que era Roma en el año 1200. En ese nombre está la decisión política. Ese hombre, después de traer toda la Argentina, ese hombre empezó con algo que todo el mundo aplaude, pero que en la Argentina no cree. Francisco empezó con gestos ejemplares, ¿o no? No se enfrentó con nadie, sino que dijo el oro no. Entonces el anillo es de plata. No estaban todos los cardenales con esos vestidos de rojo como fue en Ratzinger, que yo estaba ese día en Camarón, allá, en Tiberíades, en el mar de la Galilea, con un cura de Gala en una misa en lo que era la verdadera iglesia de Pedro, le decía siempre a Cristo, ahí no lo dejan entrar. Ese lujo no permite, no lo van a reconocer. Entonces ese hombre empezó con gestos de humildad, con gestos de perdón enormes, sobre todo hacia el gobierno argentino. Y con ese ejemplo le empieza a decir a los otros cardenales y a los enemigos que tienen terribles en Roma, como Sodano, como todos esos que ustedes veían en las fotos, ¿verdad? No ajenos junto con el gobierno argentino a toda la campaña difamatoria. Esos cardenales del gobierno argentino, antes y después. Pero él empezó con gestos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se cambia una cultura? Con ejemplos. Él está mostrando a su iglesia, pero también le está mostrando a los corruptos y también le está mostrando a la lujuria de Roma que con él no. Y no se va a enfrentar a decirle no, sino que simplemente se pone el anillo, abaja la silla y va construyendo simbólicamente, con ejemplos, una iglesia distinta que la iglesia. Obviamente va a necesitar una gran legitimación. Ahora, nosotros estamos fascinados, es verdad todo lo de Roma, para el que pregunta, ¿pero es verdad que andaba en colectivos y andaba? Es verdad que tenía una alteridad acá, que era terrible, ya demasiado, me parece a mí. Era como India, era política así, despojado absolutamente. Es verdad que estaba con todo el tema del trabajo esclavo, con la alameda, es verdad, todo es verdad. Es verdad que iba al hospital Muniz y le lavaba y le besaba los pies a todas las personas gays que estaban conocidas, es verdad. Y mira que les cuesta locura besar los pies. Yo tengo un amigo que va a hablar, pero dice que cuando va a besar los pies se quiere poner. Claro. Es todo verdad. Pero también es verdad que tiene un carácter de acero, muchachos. Y que nada lo mueve de donde quiere estar. También es verdad que es un hombre, un jesuita forma. ¿Qué quiero decir? Que la bonomía no es estupidez, sino que hay dos caras de un mismo carácter, la bonomía, la generosidad, etc. Y por el otro lado la dureza de carácter para sostener el debate y para avanzar. Si con uno solo de los componentes no se puede, es imprescindible los dos. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como argentinos, a todos, independientes, porque de dónde vengamos, de dónde estemos? ¿Qué nos pasa? Qué larguísima
enfermedad nos afecta, que seguimos votando lo mismo que nos matan y que nos roban. Y algunos dirán, yo no los voté. Sí, pero también hay muchos otros que dirán,